El mundo es un permanente desafío, un reto, pero con muchas oportunidades. Por eso, usted tiene que estar informado y preparado. Y la mejor vía es la radio. Radio Cielo, ahora en los 1010 AM y 101.7 FM. Bienvenidos nuevamente a este su programa de prensa popular y alternativa Armagedón, gente que se arma con ideas aquí en Radio Cielo 1010 AM, 101.7 del FM. Las gracias, el saludo a todos los amigos que nos escuchan a nivel local, nacional e internacional. Y por supuesto también a los hermanos y hermanas que se siguen sumando todos los días en este horario en las redes. Gracias a Felipe por los saludos, a los hermanos de Chorrillos, a todos y a todas, por supuesto, las familias de hermanos que nos permiten ingresar a sus hogares. Como siempre, en esta primera hora, para comentar, analizar acontecimientos, vamos a hablar en algún momento de esta primera hora sobre lo público y lo privado. Hoy escuchábamos atentamente, como siempre, ¿no?, a la oposición, a los medios de la oposición, porque hay que decir claramente, ¿no?, a los medios de la derecha, a los medios que sirven este status quo, a los que hacen una permanente labor en defensa de este sistema de vida y que manipulan y hacen ver lo bueno como malo, ¿no? Por eso vamos a hablar de lo público y de lo privado. Pero antes es necesario que comentemos algunas novedades, ¿no? El tema de este bichito del coronavirus tiene a la gente entretenida. Y por ahí estamos viendo algunos videos, inclusive de Arequipa está corriendo en las redes, se ha filtrado un video de un paciente que parece que lo corren para un lado, para otro lado, lo quieren esconder y los periodistas les trajo las cámaras. Se presume que es un posible infectado con el coronavirus. Pero queridos hermanos, eso va a llegar de todas maneras, es inevitable que no llegue. Y más que psicosearnos, más que, digamos, desesperarnos, lo que tendríamos que mantener es serenidad, preocuparnos un poco de escuchar a quienes conocen del tema, cuáles son las precauciones que tenemos que tomar, y tranquilos hermanos, o sea, como nos dice Alfa y Omega, el día que nos vamos a ir de este mundo está escrito ya, ¿no? Todo está calculado, así que no vamos a quedarnos un día más ni un día menos, y si nos toca pasar por la prueba del coronavirus, pues nos tendremos que pasar las manos, pero de hecho que hay que tomar precauciones. Lo que sí, yo me reía el día de ayer cuando el ministro de Salud hablaba de que ya estaban listos los hospitales para los pacientes del coronavirus. ¿Y a dónde han puesto a los hospitales? Los han mandado a los conos. ¿Por qué no los ponen en Miraflores, en las clínicas, ¿no?, que tienen, digamos, las cosas en regla? O sea, han puesto 4 hospitales, dicen por ahí, ¿no? Pero ¿a dónde la mandaba? A Villa El Salvador, o sea, ¿para qué? Para que contagien a los pobres. ¿Por qué no han preparado una de esas clínicas, ¿no? Que se enriquecen también con nuestros aportes. Claro, por supuesto, ellos están pensando en llegar a lugares donde la gente más humilde no va a reclamar, según ellos, ¿no? Y bueno, yo estoy seguro que si ponen un hospital en Miraflores o en La Molina o en San Isidro van a hacer una bulla, ¿no? Porque eso sí protestan, eso sí salen y hacen escándalo, como la vez pasada que un trabajador de Telefónica por unos cables que habían soltado ya salieron y hicieron una bulla, ¿no? Así es que tratan estos señores de solucionar las cosas, ¿no? Siempre el hilo se corta por la parte más débil. Ahora, según un informe que tenemos, el coronavirus no podrá ser detenido, y es lógico que sea así en estos tiempos. Y vamos a escuchar este informe para tener una idea más o menos clara respecto a qué hacer, ¿no? Las recomendaciones se están dando. Por ahí está surgiendo de todo, ¿no? Pero lo más importante, queridos hermanos, y nosotros lo hemos dicho seriamente, no es broma, hay que hacer el esfuerzo de mantener bien la higiene y, por supuesto, hermanos, alimentarnos de la manera más sana, ¿no? Que nuestras defensas estén en su elevadas, ¿no? Cuidarnos de no hacer desarreglos y tranquilos, ¿no? La vida continúa, hay que seguir luchando por cambiar esta sociedad. No hay peor virus que el capitalismo, hermanos, así que lo que pueda venir,
es parte pues, del cambio, de los cambios que se van a dar también. Hay alertas bastante serias que ya estaremos hablando en unos instantes. Vamos con este mensaje y volvemos. Un científico de Harvard reveló algo aterrador sobre coronavirus. Experto en epidemias de la Universidad de Harvard aseguró que a pesar de los esfuerzos de los gobiernos de todo el mundo, la pandemia del coronavirus no podrá ser detenida. El experto también sostuvo que desafortunadamente se espera que en tan solo un año, entre el 40 y el 70% de la población mundial habrá contraído la enfermedad que hoy tiene paralizado al mundo. La Organización Mundial de la Salud ha pedido a todos los países que se prepare para una pandemia. Incluso el presidente Donald Trump ha pedido la cantidad de 2.5 billones de dólares para poder hacer frente a esta emergencia. Es importante señalar que lo que hace peligroso a este virus y totalmente contagiable es que una persona infectada no presenta síntomas, por lo que durante varios días un enfermo puede infectar a decenas de personas sin ni siquiera darse cuenta. A diferencia de otras enfermedades como el SARS del 2003, donde los pacientes rápidamente caían enfermos y los síntomas eran evidentes, con el coronavirus el proceso de incubación es de hasta 24 días. Desde el principio decían los epidemiólogos que la aparición de una nueva enfermedad generaría una gran cantidad de posibles escenarios. El primero de ellos era que fuéramos capaces de controlar el foco de Wuhan, en la provincia de Hubei, donde apareció el coronavirus. La peor situación sería cuando el coronavirus se transformara en una nueva enfermedad estacional, un coronavirus endémico, una nueva gripe, algo que ya está sucediendo. Cabe señalar que, de acuerdo con el experto, enfermedades como el SARS y la gripe aviar pudieron ser controladas en gran parte porque eran agresivas y tenían un mayor índice de mortalidad. Si te infectabas del SARS, no podías salir a la calle y era muy posible perder la vida, pero es muy diferente con lo que ocurre con el coronavirus, una enfermedad que no presenta síntomas en los primeros días y donde un paciente infectado puede tener días normales mientras va contagiando el virus a personas con las que convive, lo que la hace más difícil de rastrear y prevenir. Por si fuera poco, en una teleconferencia, directora del Centro Nacional de Inmunización señaló: no se trata si el coronavirus llegará a Estados Unidos, sino de cuándo y cuántas personas tendrán esta grave enfermedad. Hasta el momento son más de 80.000 personas infectadas en todo el mundo, ubicando la mayor cantidad de víctimas en China. Sin embargo, las infecciones en países como Irán, Italia y Corea del Sur en la última semana han aumentado la preocupación por la aparición de una pandemia global por el coronavirus, mismo para lo cual no existe un medicamento y mucho menos una cura. Y son precisamente los brotes en estos países los que parecen querer decirnos que cada vez estamos más cerca del peor escenario. Pero lo único que nos queda es cada vez más mantenernos informados, adoptar todas las medidas de seguridad y esperar a que las autoridades actúen frente a un escenario que nos deja a todos vulnerables. En las últimas horas una noticia se ha hecho viral, la cual sigue preocupando al mundo, y es que de un momento a otro la situación en Italia por el coronavirus se ha vuelto crítica. Y es que de tener tan solo 3 casos pasaron ahora a 300 en tan solo 4 días, y así Italia se convirtió en el tercer país más afectado del mundo, tan solo después de China y Corea del Sur. ¿Pero por qué aumentaron tantos casos? Hay varias teorías, pero varios expertos dijeron: no es que hayan aumentado los pacientes en Italia, sino es que no se habían hecho las pruebas necesarias. Y aunque ya existían estos contagiados, no se sabía porque no se habían hecho pruebas. Es por eso que al no tener las pruebas, no había la certeza de que estaban contagiados y realizaban sus actividades normalmente cuando ya no estaban. Italia ha hecho masivamente pruebas, más que otros países, para encontrar a personas con síntomas del coronavirus. Incluso un asesor de sanidad italiana dijo que actualmente Italia ya va haciendo más de 6.000 pruebas del coronavirus para detectar si alguien tiene el coronavirus. Pero eso también revela una perturbadora realidad, que en otros países no se han encontrado casos de coronavirus porque no los han buscado. Es así que muchos expertos están prendiendo las alarmas y están diciendo que tal vez en Italia y en todos los países del mundo hay miles de infectados con el coronavirus, pero al no realizarse las pruebas nadie lo sabe. Y es así que tal vez en algún país haya 1.000 o 10.000 o 50.000 infectados del coronavirus y nadie lo sabe. Se están diciendo que el coronavirus entró a Italia mucho antes de tomar las medidas de precaución, lo que podría revelar que una persona enferma podría ser asintomática, no mostrar síntomas y contagiar a otras personas, o que el virus pueda tardar hasta un mes en mostrar los síntomas. Es por eso que una persona puede estar enferma propagando la enfermedad y no darse cuenta, pero no está confirmado, ya que según los estudios el coronavirus se detecta en Bueno, continuamos, hermanos. Lamentablemente el informe no está completo, era una parte editada y creo que lo más importante por lo menos hemos escuchado. Ahora, nosotros hace algunos meses
tuvimos la oportunidad de compartir con ustedes, como siempre hacemos, un artículo de Rebelión que era bastante apocalíptico y bastante serio, por supuesto, ¿no? El tema de las futuras pandemias, ¿no? Que podrían suceder en el planeta, producto de la crisis climática, del llamado calentamiento global, que producto del descongelamiento, ¿no? De los casquetes polares, podría liberar 33 tipos de virus congelados durante 15.000 años. ¿Saben ustedes qué significa eso? O sea, estamos hablando, pues, hermano, de virus que en algún momento se llevaron a miles de personas y que se han conservado en lugares producto del hielo, ¿no? Del congelamiento, y que hoy con el del hielo que está habiendo, ¿no? O sea, están liberándose, ¿no? Y esto lo han dicho científicos bastante serios, ¿no? En medios bastante serios. Por lo tanto, no es para meterles miedo, pero sí les decíamos que debemos de tomar en serio esto. ¿Qué debemos de hacer para tener nuestras defensas? O sea, dejen de comer carne, dejen de comer esa chatarra que lamentablemente estamos acostumbrados, la mayoría de gente, a comer chatarra. Nosotros tenemos que empezar a comer, inclusive hasta los vegetarianos, cuidarnos en la alimentación. No se trata solamente de dejar de comer carne, ¿no? Tenemos que saber balancear los alimentos, tenemos que consumir una comida no solamente sana, sino bien balanceada, y que nos ayude, pues, a mantener nuestras defensas elevadas, ¿no? Ahora, por otro lado, hermanos, tenemos que no permitir que esto tampoco nos distraiga, ¿no? Porque en el fondo, hermanos, mientras nosotros estamos, por supuesto, preocupados por lo que pueda pasar, el capitalismo está matando a miles de personas diariamente, ¿no? Pues que no tienen agua, mueren de hambre porque no tienen alimento, porque no tienen trabajo, y por muchas enfermedades que provoca la miseria, que provoca la desigualdad en este planeta, ¿no? Así que ahora estamos preocupados porque está chocando, quizás estamos exponiéndonos nosotros. O sea, recién estamos preocupando, hasta se nota una forma hasta de egoísmo, ¿no? Cuando, por ejemplo, mueren miles de personas por un lado, millones por otro lado, por la guerra, nadie dice nada, nadie les preocupa. Ahora que esta pandemia apocalíptica está que amenaza al globo terráqueo, bueno, recién algunos están poniendo ¿no? el grito al cielo. Pero también esto, como lo hemos dicho, es parte de una manipulación en un momento de crisis en que los pueblos se están levantando por un lado y por otro lado. Esto, por supuesto, no solamente entretiene, sino que distrae mucho y puede apaciguar cualquier movilización y cualquier evento. Yo no sé cómo estarán los chalecos amarillos en estos momentos, pero si en Francia, que hasta el momento creo que no se ha reportado, por lo menos yo no he escuchado, empiezan con algún reporte del coronavirus, seguro que va a influir también en el actuar, ¿no? de las movilizaciones de estas organizaciones. Lo mismo en Chile. En Chile vamos a ver qué va a pasar en Chile, pero lo cierto es que se está aprovechando económicamente, se va a aprovechar porque los capitalistas, si de algo son expertos, es de aprovechar las crisis para beneficio propio. ¿Quiénes van a sufrir? Bueno, los pobres, ¿no? La gente más humilde. Y aquí viene, pues, hermanos, la discusión, ¿no? Imagínense que se liberen de los 33 tipos de virus que están congelados durante 15.000 años, la mitad nada más. ¿Qué sería en este planeta? ¿Y qué sería en las sociedades donde la privatización, ¿no? de las empresas, de los sectores, de los de servicios como de salud, de educación, están privatizados, ¿no? Una de las cosas que nosotros de verdad repugnamos, y se lo decimos así porque nos incomoda mucho, cómo es que diariamente los medios de la derecha, ¿no? y aquellos que inclusive se presentan como medios que están al servicio del pueblo, nos engañan y manipulan, ¿no? El día de hoy, por ejemplo, en Exitosa, Lúcar invitó a varios personajes, la mayoría siempre de la derecha, por supuesto, y llevó también a uno de UPP, un personaje de Ayacucho que por lo menos se expresó bien, parece que tiene buenas intenciones, pero
Bueno, ese es otro punto. Lo cierto es que aquí, hermanos, permanentemente, especialmente este señor, viene haciendo creer que lo privado, ¿no?, es mejor que lo público. Para él, los problemas del Perú son Velasco. Fue Velasco, y etcétera, etcétera. O sea, nada de lo que sea estatal, público, es bueno. Lo privado siempre será lo mejor. Y esa es una tremenda farsa, pues, queridos hermanos. O sea, quienes hemos vivido en la década del 70, tenemos memoria de la década, ¿no?, de lo que fue esas décadas, vivíamos, pasábamos necesidades, hermanos, pero yo recuerdo que en mi casa vivíamos con el trabajo solamente de mi papá. Mi mamá se dedicaba a cuidarnos a nosotros, que éramos 4, ¿no? Y si bien es cierto, había ciertas necesidades, pero con el sueldo de mi padre, por lo menos podíamos sobrevivir, ¿no? Y así eran millones de peruanos, ¿no?, en esos tiempos que de alguna manera, en esos tiempos teníamos acceso, o sea, los colegios privados era como una cuestión que casi ni siquiera nadie pensaba en mandar a sus hijos del pueblo, ¿no?, a los colegios privados, porque existían grandes unidades escolares, o sea, donde el pueblo, ahora acaso tenemos acceso, por ejemplo, yo me acuerdo, yo estudiaba en la gran unidad escolar San Miguel de Piura. Esa unidad escolar tenía, hermanos, o sea, tenía la capacidad de no solamente formar a los educandos en la educación normal, sino habían talleres gigantes de mecánica, de carpintería, de un sinnúmero de especialidades donde los estudiantes podíamos salir con el quinto de secundaria ya aprendiendo a manejar tornos de madera o mecánica o dibujo artístico, etcétera, etcétera. Y lo mismo en lo comercial también había para que se capaciten los estudiantes de secundaria, ¿no?, en tremendas escuelas. O sea, de esas escuelas, hermanos, de esas grandes unidades escolares que habían en esos tiempos, en estos tiempos, si usted compara una de esas grandes unidades escolares con las escuelas de hoy, ¿no?, se van a dar cuenta, pues, hermanos, que verdaderamente es una burla, ¿no? Y vemos cómo es que la gente ha caído, ¿no?, lamentablemente, en creer, ¿no?, que lo privado, que porque manda a sus hijos al colegio privado le está dando una mejor educación que si lo mandara a un colegio estatal. Y eso es falso. Yo por lo menos tengo 4 hijos, ninguno de mis hijos, o sea, en la secundaria ha ido al colegio privado, y no me quejo en su rendimiento, porque los colegios públicos estatales, pues, hermanos, si bien es cierto, la calidad de la educación que da el Estado es una educación alienante, no es de calidad, pero ya depende también, hermanos, del empuje que se le ponga a la familia, y la posibilidad del estudio en estos tiempos no es la que digamos, había en la década del 70, ¿no? O sea, había mayores posibilidades. Hoy estamos hablando estamos en pleno siglo XXI y cada vez la educación se vuelve un privilegio. Son miles de jóvenes, ¿no?, que por necesidad abandonan los estudios todos los años, que no acaban su secundaria, que no tienen trabajo, que no tienen estudios, que no trabajan ni estudian. Tenemos lo mismo en las universidades, tanto estatales como privadas. Son miles o millones de jóvenes al año que no acaban sus carreras por problemas económicos. Eso, en otros tiempos era, por lo menos, había mejores condiciones. Hoy, con todo el crecimiento económico y todo lo que se ha hablado, o sea, se ha hecho con el neoliberalismo, es prácticamente, hermanos, hacernos retroceder tremendamente. En la época, por lo menos de Velasco, se desarrolló industria, se fabricaban hasta barcos, ¿no? Habían cadenas de producción importantes. Los trabajadores trabajaban 8 horas, se respetaba su horario, se les pagaba horas extras. Yo me acuerdo que mi profesor, según dicen los que saben, que los profesores mejor pagados en toda su historia fueron en esa época. Yo me acuerdo que mi profesor venía en su Volkswagen,
por lo menos, y eso que luchaban, nunca renunciaban a seguir luchando por los derechos de los trabajadores, porque siempre existió la desigualdad, ¿no? O sea, hemos vivido sometidos a la sociedad capitalista, pero cuando se aplica el modelo neoliberal, hermano, la cosa fue terrible. O sea, se nos ajustó terriblemente y se nos volaron de porpazo cantidad de derechos. El derecho a la huelga hoy, por ejemplo, se está convirtiendo ya en un privilegio. En esos tiempos, cuando existía todavía la URSS, la bestia capitalista se cuidaba de no ahorcar a la clase trabajadora y cedía en algunas cosas por conveniencia. Pero después que la URSS se vino abajo, ¿no? Ya sabemos nosotros la historia, que ellos aprovecharon y mostraron su verdadero rostro criminal y salvaje, ¿no? Y empezaron a esclavizar y a sobreexplotar, como hoy lo hacen no solamente con los padres, inclusive con los niños, ¿no? Hay países donde no solamente explotan a los padres, y eso sucede también en nuestro país, sino a los niños. En las famosas maquilias trabajan padres, trabajan madres, trabajan niños, y no tienen ningún derecho, ningún beneficio, etcétera, etcétera. Hoy la sobreexplotación, por eso se habla del capitalismo salvaje, ha proletarizado a millones y a millones de trabajadores en el planeta, ¿no? Y eso de que lo público no funciona porque hay corrupción, no funciona porque nunca se le dio a los trabajadores en sí, sino al contrario, los que gobernaban utilizaban las empresas, como hasta ahora lo vienen haciendo, ¿no? Con algunas, para poner a su gente, ¿no? Los apristas, que ya los conocemos cómo actúan con el tema de la corrupción, ¿no? Se hacían cargo, ¿no? De las grandes empresas, y luego de haber hecho un modus operandi el tema de la corrupción, las hicieron quebrar para hacer creer de que lo público, que lo estatal no funciona, ¿no? Que lo privado era la opción. Hoy no tenemos empresas, casi todas las empresas Fujimori las regaló prácticamente, compraron a los trabajadores, les dieron un beneficio económico, les dieron acciones para que renuncien a ciertas empresas, y de esa manera, ¿no?, lograron privatizar empresas estratégicas en nuestro país. Hoy no tenemos una línea de bandera, no tenemos marina mercante, no tenemos, o sea, ¿qué tenemos? No tenemos nada, todo está en manos, ¿no?, del sector privado. Y los servicios son los más caros de Sudamérica. Tenemos la luz más cara de Sudamérica, tenemos un gas que es con un costo elevado, superior a muchos países que inclusive no tienen gas, a pesar de que nosotros tenemos reservas importantes de gas, ¿no? No solamente en Camisea. O sea, se ha privatizado hasta las pistas con el tema de los peajes, ¿no? Los corredores viales, todo el transporte, todo está privatizado. ¿Acaso recibimos un buen servicio con el metropolitano, donde llevan a la gente como sardinas, o con los nuevos corredores que no tienen ni siquiera paraderos, que no tienen ni siquiera, hermanos, un horario exacto para recoger a los pasajeros? O sea, hacen lo que quieren. Eso no se da, hermanos, en sociedades donde verdaderamente hay una economía planificada y hay una disciplina que piensa no solamente en servir a una clase determinada como lo hace el capitalismo, sino piensa en el bienestar de todos, ¿no? Hace poco, sin decir que en Nicaragua hay socialismo ni nada de eso, cuando hemos estado en Nicaragua, por ejemplo, yo les decía, ¿no?, a mí me llamó mucho la atención que tenían unas pistas, casi el 70-80% de sus pistas de Nicaragua modernas, y no había ni un peaje. Aquí en nuestro país ya sabemos el problema que ha ocasionado el peaje, ¿no? Y todo esto en el marco, por supuesto, ¿no?, de las políticas neoliberales que imponen los organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. O sea, en el caso, si ahorita se diera una pandemia en Cuba y una pandemia aquí en nuestro país, ¿cuál sería la situación de los cubanos y cuál sería la situación de los peruanos? En Cuba no solamente tienen lo que es conocido en todo el mundo, médicos, pues la salud está en uno de los primeros puestos en el mundo, ¿no?, en el tema de salud,
Y en nuestro país, si bien es cierto, también tenemos buenos médicos, pero la salud está prácticamente en un gran porcentaje privatizado. Los seguros no cubren las, digamos, enfermedades que son graves, digamos, ¿no? O sea, el cáncer, etcétera, etcétera. Hoy escuchaba, por ejemplo, que en Chile se está pensando cobrar, creo que $47 por un examen del coronavirus. O sea, ¿saben ustedes qué significa eso? Que el que no tiene, póngale $20, el que no tiene $20 para pagar el examen se puede enfermar, ¿no? Y hasta se puede morir por no tener dinero, ¿no? En cambio, en Cuba, ¿ustedes creen que le van a cobrar siquiera un dólar a sus pacientes, a los cubanos? No solamente les dan en sus posibilidades la atención de calidad, medicina, ¿no? Sino que está garantizado para todo el pueblo cubano, hermanos, la salud, la educación y la alimentación, a pesar de ese bloqueo criminal. En cambio, aquí en nuestro país, ¿no? Con las políticas neoliberales, sálvese quien pueda, ¿no? O sea, ¿a qué hospital en China se hizo en 10 días un hospital para atender el tema del coronavirus? En nuestro país, hermano, ¿qué hospital se ha hecho? O sea, en realidad la mayoría de países del tercer mundo estamos en una situación verdaderamente terrible por el sometimiento justamente a las políticas neoliberales que el Fondo Monetario Internacional nos ha impuesto por la fuerza, ¿no? Y eso es una situación que nos pone en peligro siempre a los pobres, porque los ricos en nuestro país tienen clínicas, tienen el dinero para, no solamente alimentarse bien, para comprar vacunas, para protegerse. Por último, inclusive tienen sus mansiones y bueno, viven bien. Pero el pobre, ¿no? Los que viven en los asentamientos humanos, nuestros hermanos que sobreviven con cualquier cosa, que no tienen una alimentación sana que satisfaga sus necesidades, o sea, ¿cómo van a acabar? ¿No? Si estamos viendo, hermanos, que cuando vamos a estos hospitales, hermanos, en donde inclusive pagamos un seguro, te dicen que regreses de aquí a 2 meses, ¿no? O sea, te puedes morir esperando que te den un cupo para que te atiendan. Esa es la calidad de salud que se da dentro de una sociedad capitalista, dentro de una sociedad neoliberal. En este caso, por ejemplo, Cuba, a pesar del bloqueo criminal, para que se den cuenta, ¿no? Ha sido reconocida como el país más saludable de América Latina, superando al propio Estados Unidos. Y esto lo están reconociendo los organismos internacionales. Imagínense, como siempre hemos dicho, qué sería de Cuba si Cuba no se le aplicaría el bloqueo, ¿no? Se convertiría no solamente, hermanos, en un peligro para el capitalismo, porque todos los trabajadores del mundo despertarían y se darían cuenta que el socialismo, aún imperfecto, es infinitamente superior al capitalismo, ¿no? En una sociedad capitalista, si no tiene dinero, tú no eres nada. En una sociedad capitalista todo es negocio, ¿no? Todo es negocio. La salud, hasta con la muerte negocian. O sea, se negocia con todo, ¿no? En cambio, en una sociedad socialista, pues hermanos, es diferente. ¿Por qué? Porque en una sociedad socialista son los trabajadores los que se organizan, los que planifican, ¿no? Los que buscan un bienestar para todos, donde el hombre ocupa el lugar central. En cambio, en una sociedad neoliberal como esta, el libre mercado es el Dios, ¿no? El sálvese quien pueda, el primero yo, lo demás no importa, y simplemente, pues hermanos, no nos interesa que mueran todos los años miles de niños y de hermanos tuberculosos, porque bueno, pues no, a nosotros no nos da la tuberculosis, o que mueran niños con anemia, con desnutrición, o los niños por el friaje. Ahora que podemos ser contagiados por este virus, muchos están preocupados. Ayer me dio de verdad risa ver a un grupo de chimbotanos haciendo bulla porque había llegado un barco de la China. O sea, marchando en las calles, protestando, votando a los chinos. O sea, y eso sinceramente demuestra, pues, ¿no? Que nosotros no estamos ni preparados, ni intelectualmente, ni espiritualmente, ni en nada para situaciones como estas. O sea, la desesperación
puede hacer que se cometan barbaridades. Hay gente que ya se está automedicando, hay gente que está ya almacenándose sus tapabocas, el alcohol, etcétera, etcétera, por desesperación, porque de verdad, pues hermano, no estamos preparados, o sea, emocionalmente, psicológicamente, no estamos preparados, porque esta campaña viene acompañada de una psicosis de terror, ¿no? O sea, de los casos que han habido, y hay que decirlo claramente, no todos los que se enferman mueren, ¿no? Mueren los que los encuentran débiles, los que tienen enfermedad, los diabéticos, los que tienen SIDA, ¿no? Los abuelitos que están con las defensas bajas, los niñitos también que tienen las defensas bajas, ellos sí, la mayoría, ¿no? Mueren porque no resisten. Pero si usted es contagiado y tiene muy buenas defensas, está sano, puede ser curado, como ha sucedido con miles también que se han curado. Han muerto unos cuantos miles, ¿no? Pero otros se han curado, o sea que sí tiene cura, que sí se puede curar. Y en el campo de las alternativas, algunos médicos chinos están por ahí circulándose, ya hay demasiado a veces especulación respecto a ello, pero se están presentando recetas, etcétera, etcétera. Pero por supuesto, pues hermano, lo principal está en alimentarse bien, en cuidarse, en prevenir y digamos, no desesperarse, porque la desesperación puede llevarnos a un montón de cosas. Si en nuestro país tuviéramos buenos hospitales públicos, de verdad, queridos hermanos, podríamos estar más tranquilos. Pero si vemos y somos conscientes que los hospitales, si se les puede llamar a algunos inclusive hospitales que existen, no están preparados ni siquiera para combatir el dengue. El dengue tiene ya, no sé, 10 años en nuestro país y no se puede eliminar, ¿no? La tuberculosis en nuestro país nos acompaña décadas, ¿no? Y no se puede eliminar la tuberculosis en nuestro país. Y no es que no se pueda, sino que no hay políticas que de verdad no se invierte en educación, como decíamos, no se invierte en salud, en la situación paupérrima en la que viven millones de peruanos, a pesar, empobrecidos, a pesar de vivir en un país rico, es una vergüenza. O sea, no debería haber tanta miseria y tanta pobreza en nuestro país, siendo un país inmensamente rico. Pero bueno, ese es el sistema en el que vivimos, donde solamente, ¿no?, los poderosos, solamente los empresarios, los capitalistas, ¿no?, los que están en el poder se benefician, y los demás sobrevivimos de alguna manera, ¿no? Y los que no pueden sobrevivir simplemente, pues hermano, pasan a la lista de los que ya fueron. Y eso es lo que lamentablemente se ha convertido en nuestro país en algo normal. Entonces, si viviéramos en una sociedad de verdad justa, igualitaria, donde las autoridades sinceramente sean elegidas por nosotros, sean justas, sean gente honrada, honesta, y tenga equipos de verdad de personas preparadas para servir al pueblo, las cosas serían diferentes. Y hay una tremenda responsabilidad también nuestra, porque por ejemplo, hermanos, da no sé qué pensar, ¿no? Cuando uno ve por ahí, por ejemplo, las nuevas encuestas que están sacando, y ya están prácticamente manipulando para ponernos candidatos para el 2021. ¿No? Entonces, ¿hasta dónde nosotros vamos a seguir simplemente aceptando todo lo que viene de afuera, ¿no? Así que está comprobadamente que lo público, hermanos, que lo estatal es superior a lo privado. Y el ejemplo lo tenemos en Cuba, lo tenemos en Corea del Norte, lo tenemos en muchos países donde, a pesar, hermano, de no tener los recursos que tiene Perú, por ejemplo, Cuba, logran satisfacer las necesidades elementales del pueblo cubano. O sea, no solamente en educación. En Cuba, a pesar del bloqueo, a pesar de todo eso, ahí está el informe que acaba de salir del año 2019. Es el país con mejor salud, más saludable de la región, ¿no? Y eso no es gratuito, porque de su pobreza, ¿no?, y con las limitaciones que tienen, el Estado se preocupa, ¿no?, de distribuir, de que le llegue alimentos a todos los cubanos. O sea, ustedes no van a encontrar, hermanos, y eso les digo, a pesar de todo eso, no van a encontrar niños
en Cuba mendigando. Mírenlo nada más la cara, el rostro, para que se den cuenta la alegría, ¿no? La viveza, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque el Estado se preocupa. En nuestro país, hermanos, tenemos algunos nosocomios donde, por ejemplo, no hay ni siquiera psicólogo. La vez pasada había un problema porque no hay psicólogos, a los psicólogos se les paga menos que un profesor, a pesar de que en este sistema y con este modelo criminal se afecta mucho, ¿no? El estrés a la gente, porque la gente es sobreexplotada, trabaja demasiado y hay muchas necesidades porque todo está privatizado casi. No hay ni siquiera, hermanos, una política de salud para tratar el tema mental, ¿no? O sea, eso demuestra, ¿no?, la falta de voluntad y la aplicación, pues, ¿no?, de este modelo criminal, ¿no? O sea, eso de anuncio que se dio en Chile por parte del gobierno de Piñera de que van a cobrar para los exámenes del coronavirus ha generado más malestar en Chile, ¿no? Ahora imagínense que Vizcarra salga de aquí el día de mañana o cualquier rato a decirnos que para hacernos un examen sobre el coronavirus nos van a cobrar tal o tanto. O sea, eso sería verdaderamente terrible, ¿no? Pero bueno, esperemos, pues, hermanos. Lo cierto es que deberíamos de estar claros en ese sentido y no dejarnos manipular, ¿no? Y entender que lo público siempre será mejor a lo privado, ¿no? Lo público, la educación pública, ¿no?, la salud pública, e inclusive los proyectos de vivienda para satisfacer esas necesidades de millones de peruanos deberían ser algo que se debería de impulsar también en este país. ¿Por qué? Porque no hay una planificación. Cada vez, ahorita que por ejemplo las lluvias están haciendo de las suyas en diferentes lugares de nuestro país, hay amenazas de huaicos, de desborde de lagunas, y recién estamos dándonos cuenta nuevamente que mucha gente está viviendo en los cauces de los ríos, otros en lugares donde no deben de vivir. ¿Por qué? Porque no hay planificación, porque la vivienda también es un negocio, ¿no? Entonces, pues, hermanos, esa es la diferencia entre una sociedad donde los poderosos, ¿no?, oprimen al pueblo y solamente buscan enriquecerse, haciendo negocio con todo, y la diferencia entre otro país donde gobiernan, pues, hermanos, los que producen la riqueza, administran esa riqueza que producen y tratan de satisfacer las necesidades de todos, de buscar el bienestar de todos. Esa es la diferencia entre una sociedad neoliberal, capitalista, y una sociedad que, aún imperfecta, como le decíamos, hermanos, con todas las limitaciones que tiene, busca satisfacer sus necesidades, ¿no? Yo estoy seguro que Cuba, que ahorita está aportando con el tema de las vacunas, no va a haber tanto sufrimiento con este tema del coronavirus porque están preparados, ¿no? Pero aquí sí, por el tema de la privatización, por el tema, ¿no?, de la falta de inversión. ¿Cuál es el presupuesto que se invierte en educación y en salud en nuestro país? ¿Cuánto invierte Cuba? O sea, para que se den cuenta ustedes, averigüen y se van a dar cuenta que hay una abismante diferencia, ¿no? La voluntad de una sociedad donde buscan el bienestar de todos, ¿no?, invierte en educación, ¿no? La inversión en educación es lo mejor, ¿no? Pero una buena educación de calidad como la que se da en Cuba. Por eso es que Cuba, el año 2019, y lo vuelvo a repetir, ha sido considerado el país más saludable de América Latina, superando al propio Estados Unidos. Así que una vez más Cuba nos demuestra, ¿no?, que a pesar de todas las dificultades, queridos hermanos, ahí está, ¿no?, la lista ha superado, pues, hermanos, en este aspecto de la salud, ¿no?, a la potencia, ¿no?, que está en decadencia, que es los Estados Unidos. Bueno, hermanos, son las 8:44, ya saben, el día de mañana tenemos actividades, conferencias de la ciencia celeste. Nos toca estar ahí, un tema que es bastante necesario, hermanos, comprender, porque nos ayuda a prepararnos y a tener una proyección mucho más real del universo en el que vivimos, ¿no? Se va a hablar sobre el tema de las deslumbrantes naves plateadas o platillos voladores, se va a hablar de su ciencia, va a haber videos,
y qué nos dice la doctrina del Cordero de Dios respecto a ese tema. El ingreso es libre a partir de las 3 de la tarde y como siempre los domingos a partir del mediodía, queridos hermanos, el comedor vegetariano los espera con los deliciosos almuerzos, así que los esperamos en Girón Callao 279 a 1 cuadra y media de la Plaza de Armas. A 1 cuadra y media de la Plaza de Armas. Así que están cordialmente invitados y les agradecemos de antemano a todos los hermanos que los domingos nos visitan. Los informes de la ciencia celeste a propósito a todos aquellos hermanos que están siguiendo o que están empezando a leer. Quiero agradecer al Creador por la oportunidad. Estamos viajando a México pronto. Nos han pedido material nuestros hermanos de México, 4 corderitos más. Nos alegra mucho que sigan creciendo los hermanos en otros países. Eso garantiza que la propagación de la doctrina va avanzando. Y bueno, hay que tratar de cumplir con esas necesidades que están teniendo nuestros hermanos, ¿no? Vamos a estar Dios mediante unos días por allá haciendo una difusión, participando también en un evento. Lo cierto es que nos alegra mucho que nuestros hermanos allá estén saliendo a las calles a difundir, a hacer sus ruedos, ¿no? Como acá también se está haciendo. Así que el saludo a nuestros hermanos de México, a nuestros hermanos de Costa Rica, a nuestros hermanos pues, que nos escuchan en diferentes lugares acá en Lima, ¿no? A nuestro hermano Carlos, que todos los días lo vemos aquí en el canal de YouTube. Él está en Australia, imagínense. También a Eduardo Rojas, que nos saluda también. Gracias de verdad a usted por su confianza, por compartir, por suscribirse, por poner like, etcétera, etcétera. Ahora sí, hermanos, el teléfono para los pedidos de los libros, materiales de la ciencia celeste, 428-3256. Recuerden la página www.alfayomega.com y www.cienciaceleste.com. Todos los libros de la doctrina a su disposición, queridos hermanos, de manera libre, así que los invitamos a leer. Ahora sí vamos a abrir los teléfonos. El sábado la gente hoy se relaja. El sábado que debería ser un día de descanso, de meditación, de estudio, ¿no? De trabajo interno. Es el día que el capitalismo lo ha convertido en el día del desbande, ¿no? Donde la gente da riendas sueltas a todo. Pero bueno, pues hermanos, hay que darle la lucha a eso, cambiando nuestras costumbres, ordenándonos, ¿no? Reflexionando, ser lo más metódicos en estos tiempos es importante, planificar bien nuestra vida, ordenarnos, ¿no? Y tratar de dar el tiempo al estudio y al servicio también de los demás, porque para eso hemos venido, ¿no? Para luchar por dejar algo mejor a los que vienen después de nosotros. 472-3110, 472-3184 y el 01472-3383 para los hermanos de provincia. Las gracias, como siempre, a todos los hermanos que nos escuchan. Les rogamos que digan su nombre, de dónde llaman, y que participen, por supuesto, ¿no? Como siempre, en estas 3 líneas de Radio Cielo, esperando sus comunicaciones y esperando también, hermanos, que aporten, ¿no? Hagan aportes respecto a los acontecimientos que se están dando, ¿no? Hoy, como les decíamos, este tema del coronavirus está llamando la atención casi de todo el mundo, pero hay problemas bastante serios, como los que les veníamos diciendo, ¿no? El tema de la crisis climática. Se vienen momentos más difíciles, por supuesto. Vamos a tener que pasar esto porque no hemos prevenido, no hemos hecho nada para detener esto, ¿no? Entonces los cambios se van a dar bruscamente, lamentablemente, ¿no? Como dice, el parto que debió haberse dado sin dolor se hace doloroso porque nosotros mismos hemos violado las leyes de la naturaleza, ¿no? Los mandatos del Creador, las leyes del universo. Entonces, pues, hermanos, lo que sembramos, estamos cosechando. Oportunidad para cambiar tenemos, por supuesto. Así que depende, pues, hermanos, de cada uno de nosotros, de qué manera participamos. Ahora sí, entonces vamos con las llamadas telefónicas, queridos hermanos. El 472-3110, 472-3184 y el 01472-3383. En la segunda hora vamos a tocar un tema importante y vamos a basarnos en el libro de Eclesiástico para hablar justamente sobre este tema que está relacionado, queridos hermanos, con
la búsqueda de la justicia, ¿no? La condena que hace las escrituras a la explotación, que muchos justifican, ¿no? Vamos entonces con las comunicaciones. Buenas noches, por favor, decir su nombre y dónde llama. Sí, hermano, lo escuchamos. Quería hablar sobre esto del coronavirus. Mire, los chinos consumen mucho tangolí. Ese tangolí siempre lo han consumido y nunca les ha dado enfermedades. Ellos consumen chancho y pato. Hay unos conflictos como los conflictos que tienen la guerra económica de Estados Unidos con estos chinos. Entonces estos han metido la mano ahí, porque ellos nunca les dan la enfermedad de casualidad que ahora sí. Además dice que los israelitas ya tienen la vacuna. Así es. Claro, si ellos han producido eso, tienen que tener la vacuna. Así ¿no? es. Y también en un programa de televisión que vi, dice pues que ya Estados Unidos prepara eso para perjudicar a la China, porque los chinos protegen pues con creo como el 99% o algo así a Corea del Norte. Como siempre anda en conflicto Corea del Norte con Estados Unidos, no, ellos tienen buenos armamentos. Es el cuarto lugar en el mundo más armado, Corea del Norte. Y ahí para que los chinos no le provean, entonces hacen esas cosas. ¿No? Entonces eso es uno de los problemas. Ahora sobre el dengue. El zancudo ese ahora es un zancudo potenciado, ya no es el zancudo. Así es, sí. Ahí también puede haber eso, que es un laboratorio potencial y que está dando el dengue acá en el Perú, que viene en Brasil es más todavía, y en Colombia también está produciendo el dengue. Entonces estos son por el dinero, por las guerras que hacen, entonces son los graves. Ok, hermano. Muchas gracias. Te agradezco tus aportes, estimado hermano. 8:51 minutos. De hecho, hay una guerra bacteriológica. Hay un pasaje en la ciencia celeste que habla sobre que la bestia utiliza su ciencia, pues, hermano, y todo conocimiento para el mal, para destruir, ¿no? Y de hecho, ya pasamos la vez pasada un audio donde se habla, ¿no?, sobre este coronavirus, que no es nuevo, pero que, como dice, cada vez que hay brotes, vienen más peligrosos, ¿no? Entonces, hay un trabajo que se hace en ciertos laboratorios, así como el tema del SIDA, se ha denunciado también en su momento, y otras enfermedades más, otras pandemias más, otros virus más, que se han soltado y se utilizan como parte también de esa guerra bacteriológica, ¿no? Que es bastante peligrosa, por supuesto. Y hay planes también, por supuesto, hermanos, de disminuir la población mundial, ¿no? ¿Y quiénes son los que sobran, según los maltusianos? Los pobres. Hay muchos pobres, así que hay que, ¿no?, limpiar un poco, ¿no?, el planeta de pobres. Adelante, buenas noches. Buenas noches, Samuel Gacho. Sí, hermano, lo escuchamos. Bueno, en esta enfermedad, se está haciendo mundial, si en 4 días mueren cierta cantidad, entonces es el aire, la contaminación, ¿no? Fíjate que Chile solamente es una ciudad, pero no tiene plantas, es una vida, y esas son las consecuencias ahora. Ahora, ese virus lo han experimentado, no sé si será China o será Estados Unidos o será Rusia, pero le han hecho una cosa bien secreto y es mortal, porque no hay cura. Si hay cura, de esta manera muere lentamente porque la sangre del cuerpo de la carne del ser humano ya está contaminado. Entonces tenemos que ver la forma de que el gobierno no permite entrar a nadie. O si el ejército tendrá pues ese equipo, ¿no?, ese equipo de tecnología, ¿no?, para detectar las cámaras, esas cosas que se necesitan. No lo tenemos. Es un país muy atrasado por la culpa de Estados Unidos, porque años y años nos ha mantenido con distintas químicas para tener de esta manera. Y ellos sí han progresado porque se han llevado la riqueza convirtiendo a todas las complejidades. También Brasil, ya hablaré de Brasil. Ok, hermano, gracias. Continuamos, continuamos con sus llamadas. 472-3110, 472, sí, aló, buenas noches. No, yo creo que
¿De dónde está llamando? Ya, no sé, están escuchando otra radio. Continuamos, queridos hermanos. Ayer también sucedió lo mismo. 472-3110, 472-3184, 01472-3383. 01472-3383. La idea es, hermanos, de que nosotros entendamos, ¿no? O sea, el qué hacer. Si pensamos simplemente de manera individual, bueno, pues, pero si pensamos colectivamente, si pensamos como deberíamos de pensar una sociedad que dice que es cristiana, debemos estar pensando en el bienestar de todos, ¿no? Y de qué manera prevenimos, de qué manera nos ayudamos como pueblo, de qué manera nos organizamos. Y una de las cosas que hoy estamos viendo es justamente, pues, hermanos, el tema de la corrupción, que es inherente al sistema capitalista, es transversal a todo, ¿no? O sea, no hay instituto, no hay organismo que no esté infectado por el tema de la corrupción. Y es que eso de que vamos a luchar contra la corrupción o estamos luchando con la corrupción es simplemente pura demagogia y puro cuento, ¿no? O sea, ¿cuáles son las alternativas? Por ejemplo, el tema de la inseguridad de parte de Urresti, pura represión. O sea, no se habla de que hay que darle al pueblo una mejor educación de calidad, mayor oportunidad de trabajo a los jóvenes, ¿no? Mayor oportunidad para que estudien, para que demuestren sus talentos, para que hagan deporte. Ni siquiera el deporte se puede desarrollar, a pesar de tener una infraestructura como la que tenemos, que nos ha costado un montón de dinero, ¿no? Después de los Panamericanos, nuestros jóvenes deberían de ser promovidos, ¿no? a practicar esas diversas disciplinas, pero no hay apoyo del Estado, ¿no? En Cuba hay políticas de Estado destinadas al tema de la educación. Aquí en el Perú, los deportistas que sobresalen es por iniciativa propia y porque algunos sectores privados les apoyan. Tienen que estar haciendo apoyadas, actividades muchas veces para conseguir sus pasajes, ir y participar a eventos internacionales. Eso de verdad es una vergüenza. Bueno, hermanos, continuamos entonces. 472-3110, 472-3184 y 01472-3383. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Aló? Buenas noches, señor. Su nombre, por favor, ¿de dónde llama? Acá de la vía Camarón, señor. ¿Aló? Sí, está al aire, lo escuchamos. Una pregunta, señor. ¿Por qué ¿cómo se llama el Alta Unida? Igual que el otro, lo que dice el señor Antonio Córdoba, ya falleció. ¿Y por qué no se trabaja juntos, señor? Por favor. Gracias, hermano, por tu llamada. Muy buena tu pregunta. Pregúntale a los hermanitos de allá, nosotros estamos dispuestos. Si nos dicen mañana, vengan, vamos. De parte de nosotros no hay ningún problema. O sea, si se quiere trabajar juntos, con todas las fuerzas, hermanos. O sea, en ese yo no me hago ningún problema, ni creo que los hermanos nos hagamos ningún problema en eso. Nosotros estamos dispuestos a trabajar con todos los hermanos que de verdad quieran trabajar, publicar, difundir, ¿no? A buena hora. Adelante, buenas noches. Buenas noches, hermano Carlos, de acá de aquí, de Mario. Sí, hermanito, levanta la voz, por favor, adelante. Desde Ayacucho. Sí, hermano, realmente yo creo que ya en la criatura telepática ya nos han anunciado dos imperios que hemos pasado, ¿no? Ya el desastre de la humanidad, pero me parece que esta vez ya entre tercero imperio que está dominando aliados con los dominantes capitalistas. Ya está realmente ya, yo creo que acá tenemos que enterrarnos con nuestros propios armas, porque realmente la bestia domina el mundo, no respetando al medio ambiente. Verdad que solamente el divino, nuestro Padre Solar Cristo, conoce de todo lo que hace la bestia, pero de alguna manera ellos tienen que pagar con las deudas que no se pagará, pues yo creo que está bien visto que en la cultura telepática. Muchas gracias, hermano, un saludo a todos los hermanos de nivel nacional
siempre estamos atentos con Radio Cielo. Gracias, hermanito, gracias por tu llamada. Sí, a nivel nacional, por supuesto, ¿no? Gracias por tu llamada desde Ayacucho. Continuamos, buenas noches. Buenas noches. ¿Su nombre, de dónde llama, por favor? Villa María. Gracias, hermano, hasta el aire. Bueno, quisiera hacer... Uy, se te cortó, querido hermano, a ver si buscas nuevamente, vuelve a llamar. Continuamos entonces, 472-3110, 472-3184, el 01472-3383. Ya tenemos, creo, nuevamente el retorno. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Su nombre, de dónde llama? ¿De dónde? ¿De dónde? Huachipa. Huachipa, ¿estás al aire, hermano? Ya, manito. Yo quiero decirte que soy hermano y ya no trabajo en festival. No, acá. ¿Aló? Sí, hermano, te estamos escuchando. Sí. Te estamos escuchando, hermano. Sí, quiero opinar cómo nuestro Perú no está rico y somos, nos hemos sentado un poco lloros, pero con los ojos vendados. Gracias. Gracias, hermano, gracias. Sí, aquí quitarnos las vendas. La única manera de quitarnos las vendas es estudiando. Entonces, recomendamos estudiar la ciencia celeste, estudiar la Biblia, y el día que vamos a hablar en la segunda hora sobre las escrituras, la intención es que muchos de nosotros despertemos y valoremos de verdad. Las escrituras no son cualquier cosa. Hay muchos que las respetan porque, bueno, los otros respetan, pero no valoramos muchas veces las escrituras y porque no comprendemos la dimensión de sabiduría, la potencialidad que tienen estas doctrinas que el Creador nos puso para que nos liberemos. O sea, yo les voy a tratar de mostrar por lo menos alguito, a dar un aporte, ¿no? Solamente basándonos más que todo en un libro para que ustedes vean cómo es que el Creador nos da pautas, ¿no? De qué manera debemos nosotros de actuar en este mundo. Adelante, buenas noches. 472-3110, al hermano de Villa María, que llame nomás, que se le cortó, no le hemos cortado por si acaso. 472-3110, 472-3184 y el 472-3383 con el 01 delante para los hermanos de provincia, ¿no? Nuestro hermano Gutiérrez de Villa María se le cortó lamentablemente la comunicación. Ojalá que pueda llamar de nuevo. Ya para irnos preparando para la segunda hora, hermanos, lo importante está en que cada uno desarrolle los talentos que Dios nos ha dado. O sea, aquí todos nosotros somos seres que tenemos una herencia divina, tenemos 318 virtudes. Dios nos dio una potencialidad y una herramienta tremenda, ¿no? Que es nuestro cuerpo, ¿no? Y que nosotros no estamos desarrollando por no vivir ordenadamente, por no vivir como manda Él, ¿no? Como enseña la naturaleza, como enseña el universo, ¿no? El vivir dándole la contra a la ley hace de que nosotros estemos hoy viviendo en un mundo así. Si nosotros obedeciéramos a la naturaleza, a las enseñanzas de las escrituras, a los consejos de los grandes hombres y mujeres del mundo que vinieron a enseñarnos a buscar la justicia y la igualdad en este planeta, si nos esforzáramos por tratar de ser justos, ¿no? Y de cambiar esta sociedad, viviríamos felices, no seríamos esclavos de nadie, tendríamos tiempo para desarrollarnos, perfeccionarnos como seres humanos, no estaríamos pensando en el dinero, ¿no? Que en el capitalismo es necesario. Si no tienes, no puedes ir ni siquiera tomar un carro si no tienes dinero, ¿no? Pero pues, hermano, nosotros tenemos que entender que este sistema que nos ha esclavizado, ¿no? Y que hoy tiene el nombre de capitalismo y que la doctrina califica de la bestia capitalista, es el causante de todos esos dramas. Si nosotros nos hubiésemos organizado tomando en cuenta las escrituras, estuviéramos viviendo felices. No habría miseria, no habría pobreza, no habría ni ricos ni pobres, porque se viviría como se vive en las sociedades más perfectas,
¿Ustedes cómo se imaginan el reino de los cielos? ¿Creen que ahí hay dinero, propiedad privada, esto es mío? Eso no existe. En el macrocosmos o reino de los cielos, que es el que nos enseñó Cristo, por eso que le decía, allá donde yo voy ustedes no pueden ir por el momento porque no estamos preparados. Porque para volver a entrar a esa sociedad, a ese lugar maravilloso, tenemos que estar preparados, ¿no? Entonces, la prueba de la vida consistía en prepararnos, queridos. Así que vamos a escuchar un par de mensajitos para empezar en esta segunda hora. Los que tienen la Biblia, la que está completa, la Biblia latinoamericana, la Biblia de 72 libros, pongan atención, ¿no? Búsquenla mientras escuchamos este par de mensajes para empezar a desarrollar el tema del día de hoy, ¿no? Para que ustedes se den cuenta cómo es que en la Biblia el creador del universo nos enseña a ser justos, nos enseña a buscar la justicia, a luchar por ella, y cómo es que las escrituras denuncian las injusticias, denuncian la opresión, denuncian la explotación, ¿no? Así que vamos con un par de mensajes y volvemos en unos instantes. Solo la divina revelación puede dar la luz, y la ciencia celeste la proporciona, como ninguna ciencia humana podrá jamás hacerlo. El divino Cordero de Dios es el infinito conocimiento, Alfa y Omega. Mundo justo es aquel que se gobernó por las sagradas escrituras y mandatos del Padre. Mundo injusto es aquel que se tomó el linaje de crear sistema de vida sin consultar con sus sagradas escrituras y mandamientos. Escribe Alfa y Omega. Está usted en sintonía de su programa Armagedón. Bueno, queridos hermanos, continuamos aquí en Radio Cielo, su programa Armagedón. El día de hoy vamos a compartir con ustedes algunos pasajes bíblicos y hemos elegido uno de los libros, como todos los libros de sabiduría, que a nosotros nos encanta, de verdad, el libro de Proverbios, Sabiduría, Eclesiástico, que también es conocido como Sirácida. Está en la Biblia católica, en la Biblia de 72 libros, lamentablemente no se considera por los evangélicos, porque según ellos no tienen autorización del Vaticano, y por lo tanto, pues hermanos, han dejado de lado muchos libros que debieron haberse recopilado en este conjunto de libros que es la Biblia, ¿no? La Biblia es un conjunto de libros donde hay historia, donde hay sabiduría y ciencia, ¿no? Que lamentablemente muchos por no darle importancia, no han querido valorar. Pero quienes tratamos de estudiar las escrituras y que tomamos esa gran ese postulado que nos enseñó el Maestro Jesús, de que hay que examinarlo todo, quedarse con lo bueno y dejar lo malo. Ese es un principio importante para los buscadores. Los buscadores no nos podemos poner límite. ¿Cómo conocemos si un conocimiento es de Dios o no es de Dios? Por ejemplo, ¿cómo podemos nosotros en estos tiempos reconocer que esta ciencia maravillosa que es la doctrina del Cordero de Dios es de Dios? Por su fruto, porque no contradice en nada las Escrituras, en nada los divinos mandamientos, al contrario nos ayuda a comprender mejor lo que no comprendíamos, las parábolas que no entendíamos, que Cristo nos enseñó en el pasado. Hoy por lo menos
las entendemos gracias a que en la escritura telepática hay 100.000 parábolas explicadas. En los rollos del Cordero de Dios se nos explica de infinidad de leyes y vamos comprendiendo, hermanos, mejor, inclusive vamos teniendo un concepto mejor de Dios. Las religiones lamentablemente hicieron mucho daño, lejos de haberse ceñido a las escrituras fielmente, se dejaron, digamos, absorber por el poderío económico, por el dinero, que es la raíz de todos los males, el excesivo amor al dinero, y se convirtieron en comerciantes de la fe, ¿no? Entonces, lejos de luchar por la justicia, como Cristo nos enseñó, luchar por la igualdad, condenar la explotación, todo lo contrario, ¿no? Se convirtieron en explotadores de la fe. Y nos han atrasado, pues hermanos, en 20 siglos, tanto en el plano moral y espiritual. Ahora, ¿cuál es la reacción de las personas frente a esa situación? Uno, es que hay hermanos que pertenecen a la Iglesia Católica, cuando se decepcionan ya y ven, estudian o se preparan, que todo lo que la Iglesia Católica, la llamada, ¿no?, Santa Madre Iglesia, que de santa no tiene nada, bueno, pues sí, que se ha convertido en una ramera, como dice el libro del Apocalipsis, porque se ha vendido siempre el mejor postor, salen de esa extraña institución, ¿no?, y se van a otras instituciones, ¿no? Y ese error no les permite avanzar, porque lejos de salir y de irse a su casa a estudiar las escrituras, a profundizar el evangelio, ¿no?, a investigar, a convertirse en un buscador de la verdad, se convierte en un religioso que depende de otros, ¿no? Una de las cosas que nosotros siempre les pedimos a nuestros hermanos, que más que nos escuchen, y les agradecemos de verdad por escucharnos, pero que no se conformen con escuchar. Ustedes tienen el deber, su obligación de leer, de investigar, de esforzarse por interpretar también y dar su aporte, ¿no? Porque eso de escuchar y repetir lo que otro dice, eso es parte de la psicología religiosa, ¿no? Entonces, hay que convertirnos en estudiosos, en buscadores de la verdad. Una cosa es ser estudioso, nos dice el creador en la ciencia celeste, y otra cosa es ser religioso. Ahora, la religiosidad a todos todavía nos queda. Tenemos que irnos, muchas imperfecciones nosotros tenemos aún como seres humanos, pero gracias a la doctrina, si que nosotros nos esforzamos de comprenderla, de entenderla, podemos ir avanzando, dependiendo de nuestro deseo sincero de avanzar. El Creador, tengámoslo bien claro, no obliga a nadie. Ese complejo de obligar a la fuerza a hacer las cosas, ese complejo es de los hombres. El Creador no, el Creador lo que da es conocimiento. Por eso que nos envió la ley mosaica, luego la doctrina cristiana, y ahora le da continuidad a ese plan cósmico con la doctrina del Cordero de Dios, ¿no? Todas las doctrinas que el Padre Eterno, o revelaciones que el Padre Eterno ha dado al mundo, han causado grandes revoluciones, grandes transformaciones, ¿no? Sucedió con la doctrina mosaica, luego con la cristiana, y ahora, con la llegada de este nuevo conocimiento, se va a dar inicio a la más grande revolución moral, espiritual en este planeta. La primera y única revolución, nos dice el Padre Eterno, donde no se van a utilizar las armas, ¿no? Donde los hijos del pueblo, donde los humildes, que son los elegidos del Padre, ¿no?, serán preparados a través de la ilustración de este conocimiento para gobernar este planeta. ¿Quiénes van a gobernar este mundo? Los humildes, los seres más humildes, es decir, los más despreciados por la gente, por los poderosos. Ellos son los que van a gobernar este mundo. Ellos son los que van a ser elegidos para gobernar este mundo. Y eso lo anuncia la Biblia hace mucho tiempo, ¿no? O sea, está escrito que en los últimos tiempos, y estamos viviendo los últimos tiempos, el que no cree, bueno, porque está ciego, pero miren cómo está el tiempo, aceleradísimo, ya entramos a marzo prácticamente, ¿no? Y se va a ir este año como si fuese un mes, ¿no? Esa es una señal que estamos viviendo ya los últimos tiempos. Estamos ya en un proceso de transformación, el juicio final que anuncian las Escrituras, y que la mayoría lo identifica con el tema de los sismos, de los terremotos, nada más, ya empezó por el plano intelectual. Tiene etapas. Primero se da el aviso, porque el Creador nunca juzga, lo dice la propia Escritura, ¿no?,
sin antes avisar a sus hijos. Primero se nos dio el aviso y estamos ya en juicio. Sino que a veces nos olvidamos, actuamos como si no estuviéramos. Estamos siendo juzgados ya con conocimiento de causa. Ahora, hoy día vamos a tratar, queridos hermanos, de que ustedes mismos comprueben a la luz de las Escrituras algunas enseñanzas que se nos dan en estos libros maravillosos para que nosotros los utilicemos, porque para eso son las doctrinas, como guías. Todos nuestros actos debieron haber sido medidos con las enseñanzas, o sea, todo lo que hacemos nosotros debemos saber, ¿está bien que yo haga esto? No está bien. No, para eso son las Escrituras, para que nosotros consultemos y evaluemos si nuestro proceder, si nuestra forma de vivir, de pensar, de sentir y de actuar es correcto o no. Porque es gracias a las Escrituras que nosotros aprendemos a diferenciar lo que es bueno de lo que es malo. Ahora, de acuerdo al grado de evolución alcanzado por nosotros, queridos hermanos, nosotros procedemos, ¿no? Los niveles de conciencia que cada espíritu adquiere depende de cada uno de nosotros. Recuerden que nada se regala en el reino de los cielos, nada se regala, todo cuesta esfuerzo, ¿no? Y que el Maestro Jesús dijo, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra, o sea, de todo conocimiento que sale del Señor. O sea, el conocimiento es el alimento. Quien no estudia, ¿no?, diario, se duerme. ¿Cómo alimentamos al espíritu? Con conocimiento. Y el conocimiento de mejor calidad es el conocimiento de las Escrituras. También hay que leer, investigar otras perlas del saber, por supuesto, porque los aportes, ¿no?, el conocimiento es universal, no hay que ponernos límites. Pero hay doctrinas que expresan el libre albedrío del Creador, que es el ser más sabio, ¿no?, del universo. Y había que ponerles atención. Y hay un pasaje en la Biblia que nos dice que si uno encuentra, si el buscador de perlas encuentra la perla más grande, vende todas las pequeñas para poder obtenerla, ¿no? Y no hay perla más grande en estos tiempos que esta doctrina sin límite, que esta doctrina universal, infinita, que llega a explicar el origen, causa y destino de todas las cosas. ¿Cómo lo pueden comprobar ustedes? Estudiándolo, ¿no? La única manera. Si ustedes nos pueden escuchar 20 años y no leen la doctrina, de nada les va a servir, ¿no? Hay muchas veces, y lo digo con todo el cariño, no quiero ofenderlos, pero a mí me incomoda en el sentido que me da pena, que muchos hermanos, ay hermanito, yo siempre te escucho. Está bien, o sea, les agradecemos que nos escuchen a todos los hermanos, pero ¿de qué vale, hermanos, que nos escuchen a nosotros si ustedes no estudian? Yo personalmente me da pena, ¿no? Porque están despreciando lo más grande, ¿no? A mí me gustaría que inclusive mejor no me escuchen, pero que se pongan a estudiar la doctrina, porque es en esta doctrina está el libre albedrío del ser más maravilloso del universo. Lo que vamos a aprender leyendo las Escrituras, ¿no?, tiene un poder de transformación que nos va a ayudar por toda nuestra historia galáctica. En todo lugar donde vayamos nos va a acompañar. Porque lo único que nosotros nos llevamos de este mundo es el conocimiento. Así que, hermanos, a estudiar. Empezábamos, les decíamos, yo siempre menciono algunas citas bíblicas y a veces algunos hermanos dicen, hermano, muy rápido, no me ha dicho dónde está, en qué parte. Bueno, hoy voy a empezar porque me pidieron que lo haga con el libro de Eclesiástico. Dicen, algunos se confunden con Eclesiastés. No, Eclesiastés es otro libro de sabiduría también. En la Biblia hay libros de historia, libros de sabiduría, hay libros proféticos. Por ejemplo, Isaías, Jeremías son libros proféticos, ¿no? La Biblia está clasificada, se puede decir, en dos, un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento, ¿no? La doctrina mosaica y la doctrina cristiana. La doctrina del Cordero de Dios es la continuación, ¿no?, de ambas, ¿no?, ya en un tiempo y espacio diferente, donde el ser humano ha madurado, por lo menos intelectualmente el fruto ha madurado. Podemos comprender muchas cosas que hace miles de años el maestro no podía explicarlo porque no lo entendíamos, ¿no? O sea, porque estábamos recién, pues, digamos, en otro nivel. Pero ahora sí podemos comprenderlo y es por eso que el Creador envía esta escritura telepática para que podamos nosotros ilustrarnos. Entonces, en el libro de Eclesiástico, por ejemplo, que es el libro que, como les decía, en algunas Biblias lo van a encontrar con el nombre de Sirásida.
Es un libro de sabiduría, es un libro que da consejos a los padres, que nos da consejos de muchas, de todo lo que necesitamos, ¿no? Como a los padres, a las madres, a los esposos, a los gobernantes, a los jóvenes. O sea, son como el libro de Proverbios, ¿no? Son máximas importantes que nos enseñan cosas maravillosas para que cumplamos, pues, nuestra misión en este mundo. Entonces, una de las cosas que las religiones lamentablemente nunca hicieron, y es por eso que algunos califican a las religiones como el opio del pueblo, y no se equivocaron. Cuando Carlitos Marx habla, ¿no?, de que las religiones son el opio del pueblo, dijo toda la verdad. Ahora, lo que muchos hermanos materialistas no entienden es que Cristo fue el primero que condenó a las religiones, ¿no? O sea, que Cristo no dejó religión, se confunden. Cristo no dejó religión, dejó una doctrina revolucionaria. Quieren comprobar leer. Y recontra radical. O sea, el evangelio, la doctrina cristiana es una doctrina comunista, y lo digo así, o sea, radical al 100%. Que no la hayan estudiado, no la hayan profundizado es otra cosa. Pero Cristo y la formación que Cristo tenía y la que le dio a los discípulos y las enseñanzas del evangelio no son fáciles de cumplir. Hay que renunciar hasta la vida para ser un cristiano de verdad y estar dispuesto a lo más grande sacrificio. O sea, Cristo no anda con medias tintas. Por eso que muchos discípulos inclusive lo abandonaron cuando Él les planteaba las cosas como son, como deben de ser. Ahora nosotros no estamos todavía a ese nivel, a esa altura, pero por lo menos los discípulos, los que siguieron al Maestro Jesús, todos murieron predicando, luchando contra la bestia, contra el demonio. Porque eran grandes revolucionarios, no eran religiosos, no, ellos iban a denunciar, a organizar al pueblo en comunidades, ¿no?, a cambiar las costumbres de bárbaras que habían en esa época, a ilustrar a la gente. Y no hay cosa más revolucionaria, hermanos, en el universo que dar conocimiento al pueblo. No hay cosa más maravillosa, más grande que pueda hacer un profeta que darle conocimiento al pueblo. Y eso es lo que hace Alfa y Omega en estos tiempos. Nos deja esta doctrina para educarnos. Vamos a empezar en esta oportunidad en el capítulo 4, porque como le decíamos, siempre nosotros estamos mencionándolo y hay veces no les damos los datos exactos y se confunden nuestros hermanos. Entonces, en el libro de Eclesiástico, capítulo 4, verso 8 al 9, voy a resaltar nada más el tema del aspecto social del día de hoy, porque también hay otros aspectos importantes en este libro. Y parece separado algunas citas bíblicas para que ustedes vean la profundidad y la rigurosidad de cómo el Creador nos plantea, ¿no?, la lucha de clases, la lucha entre el rico y el pobre, la lucha por la justicia, la defensa de los oprimidos, etcétera, etcétera. O sea, porque hay muchos que dicen que la Biblia no enseña a luchar. Eso es falso. En nosotros está la verdad y la fuerza de Dios, dice la Escritura. Luchamos con las armas de la justicia, tanto para atacar como para defendernos. Ahora, en el libro Eclesiástico, capítulo 4, verso 8 al 9, dice, en primera parte, escucha al pobre y respóndele con palabras buenas, ¿no? Capítulo 9, arranca al explotado de manos del opresor y no te acobardes cuando haces justicia. Así está. Y miren lo terribles que son los que transcriben las escrituras, ¿no? En las últimas Biblias latinoamericanas que hemos comprado, nosotros les están quitando, las están amoldando, les están cambiando esos pasajes que estaban en Biblias más antiguas, porque no quieren que el conocimiento llegue, ¿no? Porque esto demuestra que las religiones han desfigurado el mensaje revolucionario de Cristo, ¿no? Han hecho una religión de la doctrina cristiana, que es una doctrina revolucionaria. La han convertido, han creado dogmas en torno a la doctrina, y así han dividido al mundo en miles de creencias, habiendo un solo Dios nomás. Entonces aquí está claro, primero que hay que poner atención a los pobres. ¿Quiénes son los pobres? Los trabajadores, los humildes, los campesinos, ¿no? Y hay que responderle de buena manera, dice, ¿no? Y que hay que arrancar al explotado de manos del opresor. No está diciendo que vayas a pedir permiso, no. Te está dando una, o sea, arranca, es una acción que algunos podrían calificar hasta violenta, ¿no? No te está diciendo que vayas y por favor dámelo, no. Que tienes que luchar, porque el rico no te va a dar, pues hermano, la fuerza es fácil.
¿Por qué creen que hace la vida imposible a los pueblos cuando se organizan, cuando quieren liberarse? Porque ellos defienden sus intereses de clase dominante. En el capítulo 5 del libro Eclesiástico, verso 8, dice: no te confíes en riquezas injustas. Porque hay mucha gente que cree que porque ha acumulado dinero ya puede comprarlo todo. No te confíes en riquezas injustas, que de nada te servirá el día de la angustia. ¿No? Riquezas injustas, miren ese término, ¿no? Riquezas injustas, o sea, riquezas adquiridas con explotación, ¿no? Clarito, ¿no? O sea, con malas mañas, ¿no? Robadas. O sea, los ricos cuando no le dan al salario justo al trabajador, le están robando. Son ladrones, el capitalismo es el más grande ladrón de la historia de la humanidad. Ahora, ahí está claro, ¿no? No te confíes en riquezas injustas, que de nada te servirán el día de la angustia. De nada, pues, hermano, ¿qué hace un rico? No se puede llevar algo de lo que ha acaparado. Pero sí va a rendir cuenta, ¿no? Molécula por molécula de todo lo que acaparó y de la manera como lo hizo. En el libro de Eclesiástico, capítulo 6, verso 6, dice: no ambiciones. Esto es tremendo, porque esto tiene que ver, yo que a veces nos invitan, ¿no? Nosotros ya, ¿cuántas veces nos han invitado? Desde hace años nos vienen invitando a veces para participar en algunos grupos políticos. Y si alguna vez nosotros nunca nos hemos animado, por más que hermanos a veces nos piden, porque asumir un cargo es una tremenda responsabilidad, ¿no? Yo veía ayer cuando estaban ahí entregándole las credenciales a los nuevos congresistas, claro, desde el punto de vista humano, de ellos están alegres, festejan un montón de cosas, pero nadie se pone a pensar la tremenda responsabilidad que significa tener un cargo. Ser presidente, ser congresista, ministro, eso quema. Porque no vas a ser juzgado solamente por tus actos, vas a ser juzgado también por ser autoridad. Y si no fuiste una autoridad correcta, honesta, si fuiste autoridad para robar, te requiriste, aprovechaste, hiciste el mal uso del poder, te condenaste. Y estás en ley de maldición. Te podrás llenar de dinero, disfrutar un tiempo de los placeres que se rodea a la gente cuando tiene dinero, pero te fregaste. Vas a maldecir haber pasado por este mundo si llegas a tener algún cargo de responsabilidad y no fuiste honesto y justo. Por eso es importante leer las Escrituras. La mayoría de nosotros a veces tenemos algún tipo de cargo, supongamos, y ni bien tenemos el cargo, ya la gente se cree lo máximo, mira para abajo, trata de, ¿no? Se le sube el ego. O sea, es tremendo. Miren el consejo que nos da este libro maravilloso. Dice: no ambiciones un puesto de responsabilidad. No seas capaz de luchar contra la injusticia, o te dejes influenciar por el poderoso hasta desviarte de la rectitud. O sea, es un consejo, ¿no? Porque más que uno busque un puesto, si nosotros somos de verdad justos, no deberíamos estar buscando los puestos, ¿no? Porque los puestos deberían ser otorgados por el pueblo mismo a quien le corresponde. O sea, por ejemplo, nosotros vemos hoy en día que hay muchos oportunistas que se meten a la política porque no los está eligiendo el pueblo para que sean representantes. Simplemente ellos quieren ser congresistas, invierten dinero para ser autoridades. Y esos entran a robar, de hecho, porque están haciendo una inversión. Esa es la falsedad de esta llamada democracia. El pueblo debería de elegir a las autoridades. O sea, nosotros no deberíamos de postularnos, no deberíamos de... O sea, eso es inmoral, ¿no? Si de verdad hubiera justicia, hubiera de verdad libertad en esta sociedad, ¿no? Elegiríamos a los más humildes y a los más justos. ¿Qué oportunidad tiene un humilde, por más justo que sea y sabio que sea, si no tiene dinero, ¿no? En esta sociedad, en este sistema? O sea, vas a tener que transar. O sea, es difícil, ¿no? Por eso le decíamos, hermanos, las reglas de juego que nos pone el capitalismo son, pues, reglas
donde el piso no está parejo, lo ancho siempre va a ser para ellos y lo angosto para nosotros, ¿no? Entonces, estas elecciones, por ejemplo, a donde nos llevan a nosotros obligados, porque si no votamos, pagamos multa, no son legales. Ante Dios, estas elecciones no son legales, porque son inmorales, son injustas. Las han hecho ladrones. Esas reglas de juego las han hecho delincuentes, que van a pagar todo lo que han hecho, porque a través de esos obstáculos y reglas que han planteado es para que el pueblo no pueda llegar a... O sea, nos han puesto, digamos, tremendas cargas pesadas que no podemos levantar ni con un dedo. O sea, que no nos ayudan después a cargar ni con un dedo. O sea, por ejemplo, me estaban contando unos amigos que con la nueva ley que han sacado electoral, se necesitan no sé cuántos millones para escribir un partido. Y si tú quieres hacer un reclamo, todo es plata, todo es dinero. Sí, o sea, si la organización no tiene dinero, ¿no? En cambio ya salió por ahí un nuevo partido de un militar, ¿no? Ya tiene partido, ya tiene todo, ya va a participar en las elecciones. Claro, tienen dinero. Entonces nosotros como trabajadores deberíamos, ¿no?, de pensar en eso. O sea, hay opciones de verdad para que los trabajadores tenemos que romper eso, para que de verdad en algún momento los trabajadores podamos llegar a ser gobierno y a gobernar para todos, ¿no? Y no para que se gobierne solamente para los ricos, porque eso es lo que hacen con estos gobiernos que nos imponen, ¿no?, con esta falsa democracia. Ahora, en otro pasaje de la Biblia, dice, en el mismo libro, el capítulo 10, y este es interesante porque, si bien es cierto, por un lado, te advierte que si vas a tener un cargo, tienes que estar preparado, ¿no? Porque no te dice que no lo hagas, sino que ten cuidado. Te está diciendo, prepárate si vas a asumir en un momento para no traicionar, porque si traicionas siendo autoridad, te hiciste grande en la tierra, pero te achicaste en el cielo. En el capítulo 10, verso 1, ahí da la otra parte. Dice, el dirigente sabio educará a su pueblo. El gobierno de un hombre inteligente será ordenado. O sea, sabio o justo, ¿no? También es un término, es como algo como una especie de sinónimo, podríamos decir, de alguna manera. Porque para ser sabio tienes que ser justo, ¿no? Y no puedes ser tú justo si no tienes algo de sabiduría, o sea, por ahí va. El tema es el siguiente, hermanos. Nosotros nos preocupamos de elegir sabios, de elegir hombres justos, a pesar que en el libro de Proverbios dice, cuando gobiernan los justos, el pueblo se alegra, cuando gobiernan los injustos, el pueblo sufre. Miren los candidatos que ya nos están poniendo. Como dice, a un Urresti, como le llama Hildebrand, el melcochita de la política, que más parece de verdad farandulero que otra cosa. Pero un personaje que está vinculado a violación de derechos humanos, que va en un partido con personajes bastante extraños, ¿no?, que tendrán que rendir cuenta de cómo hicieron a su fortuna. O sea, y ha sido el hombre más votado. Así de triste y de enferma está nuestra sociedad, ¿no? En algún momento se nos enseñó, se nos preparó a nosotros como pueblo que hay que elegir a hombres justos, a hombres honestos. Pero no, o sea, en nuestra sociedad lamentablemente nunca se consultó en las escrituras y el pueblo no se organizó para justamente elegir a las personas de verdad correctas para que puedan asumir un cargo de responsabilidad. Acá, el que tiene, como dice, dinero, ¿no?, es el que se postula, es el que crea su partido. Ahí están, los narcos tienen partidos, tienen universidades, tienen un montón de cosas, ¿no? Nadie piensa en elegir a un hombre justo, un hombre honesto. ¿Dónde se elige eso? Cuando hay libertad, y en esta sociedad capitalista no hay libertad, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas veces les hemos dicho en Cuba, por ejemplo, los candidatos a la asamblea a veces ni saben que el pueblo los ha elegido como candidatos? Y el pueblo los elige por su trabajo, por su trayectoria, por su empeño. O sea, ellos no se postulan, es el pueblo el que elige a sus representantes. Así debería ser. Es decir, que de verdad hubiera conciencia, hubiera seriedad. No, aquí no.
Aquí la mayoría, ¿no?, que se mete a la política, ¿no?, salvo honrosas excepciones que están queriendo hacer un trabajo de avance, ¿no? Tienen buenas intenciones, pero es difícil de avanzar con esas leyes que hoy nos imponen, ¿no? O sea, es casi imposible, por no decirlo. Y por otro lado, y si inclusive no tienes una buena organización, no tienes el apoyo popular, no tienes a un pueblo preparado, con conciencia, ¿quién va a defender lo que tú quieras aplicar si que quieres hacer justicia? O sea, por eso el problema no es poner a una autoridad, a un personaje. Y aquí también lo enseña, porque dice, por ejemplo, el Señor arranca de raíz el trono de los poderosos y sienta, ¿no?, en su lugar a los mansos, o sea, a los humildes. Eso que las religiones hacen todos los días cuando dicen Dios puso como presidente, o sea, a Alan García, a Fujimori, a todos estos delincuentes que hemos tenido de gobernar. O sea, le echan la culpa a Dios. Dios los eligió para ser presidente. O sea, ¿acaso el creador no dijo voten por él? En ninguna parte de la Biblia dice que hay que votar por delincuentes, por explotadores, por gente enferma, por gente ambiciosa. Nos plantea la Escritura elegir hombres justos, ¿no? El primer gobierno de Alan García llegó a ser gobernante porque lamentablemente muchas hermanas le decían, ay, qué bonito, es alto y todo eso, votaban así. O sea, da vergüenza. Eso, hermano, vamos a llorar el día, si ustedes han votado, el día que tengamos que rendir cuenta, porque por todo vamos a rendir cuenta. ¿Cuánta gente votó por Fujimori? ¿No? Porque es chinito, viene la tecnología, viene, ¿no?, aquí por allá está. ¿Por qué? Porque no tuvimos conocimiento para saber discernir, y porque creemos que un mesías, un caudillo va a cambiar la sociedad. Eso es falso. Los únicos que tenemos la obligación de cambiar esta sociedad y tenemos la fuerza, si es que nos unimos, somos los trabajadores. Las grandes transformaciones las hará el pueblo desde abajo, cuando se organice, cuando nos unamos en un solo ideal, cuando nos preparemos para gobernar, porque eso es lo que manda el Creador, que los humildes gobiernen, cuando les demos el paso a los campesinos, a los hijos de los obreros, a la gente humilde, a la gente sana, y no nos dejemos llevar, ¿no? Miren, el hijo de Pepe Luna, el hijo de José Luna, al Congreso. ¿Por qué? Por su plata, y ellos mismos dicen, yo estoy aquí por mi plata. O sea, con ese tipo de autoridades, hermanos, vamos a esperar algún cambio. Pero también nosotros somos los culpables, porque lamentablemente, hermano, si hubiésemos, por eso le decíamos, si hubiésemos leído la Biblia y le hubiésemos dado de verdad la seriedad respectiva, no estuviéramos eligiendo delincuentes. Miren, las religiones evangélicas, ¿no?, son las que han elegido un montón de delincuentes. Las que han apoyado a un dictador y apoyan a dictaduras. En estos momentos las religiones son cómplices. Las religiones en Bolivia, evangélicas, junto con la católica también, ¿no?, le han dado un golpe de Estado fascista a Evo Morales y han violado los derechos humanos. Entonces, algo de cristianas tienen esas instituciones, pero hay gente que sigue. ¿Por qué? Porque no estudia, porque escucha solamente al ciego guía de ciegos, que es el pastor. Entonces lean, yo no estoy, ahorita yo lo que estoy haciendo, les estoy dando las citas bíblicas para que ustedes lo lean. Seguimos. Ya, capítulo 3. Y miren, este es interesante, vamos a poner acá, para que me ayude los lentes. Estas letras son chiquitas, dice, capítulo 3 del libro, sí, de Eclesiástico 10. Arranca de raíz el trono de los poderosos y siente en su lugar a los mansos, a los humildes. Eso está claro. En el capítulo 31, no, pero primero hay otro que acá nosotros siempre lo mencionamos a ustedes. Acá también hay otro que dice sobre los dedos. Lo voy a leer más completo, acá está más completo. Capítulo 10, verso 1 dice, el dirigente sabio, ahí podríamos poner a Fidel, por ejemplo.
o a Kim Jong-un, o a Kim Il-sung, a todos los que han liderado gobiernos revolucionarios en la historia, hermano, Mao y todos los grandes revolucionarios, de verdad, lo primero que le dieron al pueblo fue educación. Y aquí la Biblia lo dice, capítulo 10, verso 1, el dirigente sabio educará a su pueblo, el gobierno de un hombre inteligente será ordenado, así como el jefe de un pueblo serán sus ministros, y como el jefe de una ciudad serán sus habitantes. Un rey sin instrucción arruinará a su pueblo, en cambio prosperará la ciudad por la inteligencia de sus dirigentes. En las manos del Señor está la suerte del país. Él mandará al hombre que hace falta en el tiempo oportuno. En manos del Señor está el éxito del hombre. Él reviste de su gloria a los gobernantes. Claro, por supuesto, hermano, la humildad no significa que sea ignorante. O sea, ese es un error tremendo, ¿no? Que mucha gente a veces considera. O sea, ¿quién dice que los humildes no son sabios? Miren, yo he conocido gente, y se lo digo así, que no sabía leer, pero cuando uno empezaba a conversar con ellos en el campo, eran libros andantes. Tenían un conocimiento, una filosofía, una forma de ver y entender el mundo que sorprendería. Lo único que lamentablemente, producto de la injusticia, ¿no?, en este mundo no les habían enseñado a leer. Pero eran sabios, cómo saben trabajar en el campo, producir un montón de cosas, hacer cosas que ni un ingeniero muchas veces lo puede hacer. Entonces, eso de que porque tienes un título eres más inteligente, eso no te hace. Tendrás inteligencia, pero sabiduría es otra cosa. Y la sabiduría es lo que se necesita para gobernar. Y a mayor conocimiento tiene que haber mayor humildad. Y por eso que el Creador nos enseña en la doctrina que había que buscar hombres y mujeres que de verdad, ¿no?, sean humildes, justos. Y ahí viene lo que las Escrituras enseñan, el arrepentimiento, el hombre nuevo, la preparación que debemos de tener nosotros también para asumir a un momento algún tipo de responsabilidad. Porque si no estamos preparados, como les decíamos, hermanos, yo he conocido, hermanos, dirigentes que estuvieron con nosotros cuando llegaron a ser congresistas, hermanos, se transformaron de un día para otro, se pusieron un terno y se volvieron una basura, así se lo digo. O sea, así. No digo los nombres ya para no terminar de madurar el programa, pero lo único que sí les digo, hermanos, por eso, si es que en algún momento nosotros queremos de verdad servir al pueblo de corazón, hay que prepararse, ¿no? Porque cuando tú llegas a ser congresista, te vienen los cheques en blanco, los tamalitos, ¿no?, las mochilas, ¿no?, y toda forma de tentación, ¿no?, lo que le pasó a Jesús cuando lo tentaron en el desierto. O sea, te ofrecen de todo para que te vendas al diablo. Ya, vamos a hacer un alto. Primero, antes de continuar, queridos hermanos, que hay una parte más dura, que es la que la estamos guardando para el último. El día de mañana domingo, como todos los domingos, yo quiero saludar y agradecer también, por supuesto, el apoyo que dan nuestros hermanos con el papel. Me estaba olvidando. Nos ayuda mucho para los volantes, para imprimir material. Gracias a todos los hermanos y hermanas que están colaborando con el papel. Y también los que van los domingos a las conferencias, ¿no? Estamos tratando de desarrollar más temas doctrinales, pero siempre hay un informe de la realidad nacional e internacional en la primera hora y luego viene el tema. Se va a hablar de un tema que de verdad debe de ayudarnos a proyectarnos, ¿no?, que es el tema de las deslumbrantes naves plateadas, como lo llama el padre, y que humanamente se le conoce como platillos voladores. Hay 300 pergaminos en la ciencia celeste que hablan sobre su ciencia, sobre su sistema de vida, sistema de propulsión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hermanos, mañana a partir de las 13 en Girón Callao 279, a 1 cuadra y media de la Plaza de Armas, en el Centro Naturista y Comedor Vegetariano, Naturaleza y Salud, que los espera del mediodía, como siempre. Saludo especial a todos nuestros hermanos que nos escuchan a nivel local, nacional, internacional, por supuesto, gracias a los hermanos de México, a nuestros hermanos de Costa Rica, y diferentes lugares de la patria planetaria, que nos saludan también. Ayer me olvidé de saludar porque no lo vi, estaban mandando saludos de Panamá. Gracias a todos los hermanos que nos permiten ingresar a sus hogares. Las páginas de la Ciencia Celeste, para que ustedes puedan visitar y bajar los libros, que es fácil de bajar, es www.cienciaceleste.com y www.alfayomega.com. Libros en formato PDF de fácil manejo para que ustedes puedan
a estudiar y valorar por sí mismo, ¿no? Reconocer que este es un conocimiento que viene de Dios. Ya, seguimos entonces, hermanos. Les decíamos que en las siguientes partes vamos a encontrar algo que de verdad es interesante, ¿no? Porque nosotros, sinceramente, siempre les hemos mencionado algunas citas bíblicas y a veces no les damos el dato exacto y tienen toda la razón de preocuparse. En el mismo libro, ¿no? El capítulo 11, verso 18 dice: hay personas que se enriquecen a fuerza de preocupación y de codicia, pero este es su salario. El día en que se dice: ha llegado el descanso, ahora puedo comer de mis bienes, no saben cuánto durará esto, tendrán que dejarlo a otros. O sea, habrán leído ustedes en la doctrina que el Padre dice que los ricos van a tener que devolver, naciones y personas ricas van a tener que devolver todo lo que le han robado a los pobres. Eso va así porque la justicia es esa. Por ejemplo, se menciona en los rollos que Vietnam, Laos, Camboya, la bestia va a tener que devolverle hasta con intereses, me imagino, todo el daño y todo lo que le robó, lo saqueó y todo lo que le hizo perder, y a todos los pueblos del mundo que la bestia ha agredido, que ha robado, bueno, va a tener que devolver, ¿no? Cuando el Hijo de Dios juzgue este mundo, hermano, la bestia va a temblar, ¿no? Y su llanto, como dice, va a ser terrible. En el capítulo 13, verso 15, verso 17, empezamos por ahí porque aquí está más completa. A veces, por cuestiones de tiempo, nosotros, hermanos, les decimos una parte nada más, pero ya ustedes deben de encontrar el resto, ¿no? Dice, capítulo 13, verso 16, dice, del 17 mejor, dice: ¿puede el lobo andar junto con el cordero? Lo mismo el pecador con el hombre piadoso. ¿Qué paz puede haber entre la hiena y el perro? ¿Qué paz entre el rico y el pobre? Los burros salvajes son presas de los leones en el desierto, así los pobres son presas de los ricos. Esa es una advertencia clara de lo que pasa en esta sociedad, en las sociedades capitalistas, donde los vivos viven del sonso, y el sonso de su trabajo, como decía la canción de Fidel Bojarán, ¿no? Los ricos se han hecho ricos en este mundo, y no es que el Padre esté en contra de la riqueza, imponiendo leyes desiguales, utilizando la fuerza, saqueando con guerras, violando derechos, ¿no? Violando soberanías. O sea, los países capitalistas, ningún país capitalista ha llegado a ser rico aplicando lo que nos obliga a nosotros a aplicar. Ellos se han hecho ricos robando, explotando, invadiendo, saqueando. Han creado organismos internacionales para legalizar su robo, su saqueo, ¿no? Entonces han creado sus leyes y por supuesto tienen la fuerza, ¿no? Que les garantiza que si hay alguna protesta, lo van a aplastar. En el mismo libro de Eclesiástico, ya le leí lo de rico y el pobre, en el capítulo 13, verso 24, dice: la riqueza es buena si en ella no hay pecado, y la pobreza mala por cuanto es del impío. Porque la riqueza, como le decíamos, hermano, no es mala en sí. O sea, mientras más riqueza hay en este planeta, porque este planeta lo que hay más es riqueza, hay una abundancia, ¿no? Lo malo está en que no hay una buena distribución, porque hay espíritus que acapararon la riqueza que les pertenecía a otros, ¿no? Y es por eso que hoy existe, ¿no?, la desigualdad, que es la causa, ¿no?, de los dramas que sufrimos millones de personas en este planeta, y no solamente los seres humanos, porque ahí a veces caemos también en injusticia. No solamente sufrimos nosotros, los seres humanos, sufren otras especies, sufre la naturaleza misma, que es viviente, y que también tiene derechos, como hoy nos enseña el Creador en esta doctrina maravillosa. Vamos a ver si me queda tiempo para que abrir 10 minutos. Voy a tratar de acelerar lo que dice el Padre. A ver, por acá está. Guárdense de toda injusticia, y a cada uno le dio órdenes respecto a su prójimo. Guárdense de toda justicia.
Hasta para los borrachos hay consejos aquí en el libro de Eclesiastes. Hoy que es sábado debería de leer algunos, ¿no? No se educará que no tiene habilidad, pero bueno, acá está, mejor lo voy a leer lo que está separado. Aquí viene, hermanos, miren, el Padre Eterno, en este libro, de verdad, está de acuerdo a lo que la doctrina. ¿Por qué lo he separado? Porque en la doctrina yo sí he leído en los rollos algo que está relacionado con esto. Es casi exacto, ¿no? Sino que aquí lo detalla también de una manera importante. Dice, el rico trabaja para amontonar riquezas y cuando deja de trabajar se llena de placeres. El pobre trabaja para tener apenas con qué vivir y cuando deja de trabajar pasa necesidades. El que ama el oro no se verá libre del pecado. El que persigue el lucro, en él se perderá. Muchos fueron derribados por el oro. La desgracia les vino al encuentro. El dinero es una trampa para aquellos que lo sirven y los que no piensan se dejan atrapar en él. La raíz de todos los males, lo dijo Cristo, es el amor al dinero. Así que, hermanos, si bien es cierto, el dinero es una necesidad en este mundo, es un mal necesario por el momento, pero tenemos que luchar por una sociedad donde inclusive ni se utilice el dinero como va a ser en algún momento. Y aquí viene lo que les decíamos, hermanos, los sacrificios gratos a Dios, porque hay mucha gente que cree, ustedes han visto, hermanos, en las iglesias, como cuando llegan los que tienen plata, los ponen adelante, en las primeras filas, ¿no? Llegan bien bajados, bien perfumaditos, con su corbatita, ¿no? Y después pasan para que todos vean todavía, ¿no? Pasan sus sobres, y el pastor los felicita y pide bendiciones y que Dios los siga bendiciendo ricamente. Bueno, hermanos, bueno, al Creador no le agradan, le lo voy a decir claro, los sacrificios que son el fruto de la injusticia. Si usted roba, explota, engaña y saca plata para después ir a dar una ofrenda, eso no le agrada a Dios. Y voy a leerlo para que ustedes lo comprendan mejor, porque no soy yo el que juzga, sino es la Escritura. Capítulo 18, versos 34, verso 18. Quien ofrece en sacrificio el fruto de la injusticia, hace ofrenda impura. Los dones de los que no toman en cuenta la ley no son agradables a Dios. Al Altísimo no le agradan las ofrendas de los impíos, ni por los muchos sacrificios perdona los pecados. Pues eso que creen que porque dan dinero, que porque no se perdonan los pecados. Dice, ofrecer un sacrificio con lo que pertenecía a los pobres es lo mismo que matar al hijo en presencia del Padre. Así de duro, así de claro. Eso está en la Biblia. Los revolucionarios, nuestros hermanos marxistas que nunca han leído la Biblia, a veces la cuestionan. Yo, por lo menos, cuando tuve peso, les hice leer a varios. Dice, al Altísimo, lo vuelvo a decir, hermano, no le agradan las ofrendas de los impíos, ni por los muchos sacrificios perdona los pecados. Ofrecer un sacrificio con lo que pertenecía a los pobres es lo mismo que matar al hijo en presencia del Padre. El pan de los necesitados es la vida de los pobres. Privarlos de su pan es cometer un crimen. Quitar al prójimo su sustento es igual que matarlo. El que quita al obrero su salario no difiere del que derrama su sangre. El que tenga entendimiento que entienda, ¿no? Que tenga ojos que vea. Ahí está, capítulo 34, versos del 18 al 21. Y vuelvo a leer la última parte. El pan de los necesitados es la vida de los pobres. Privarlo de su pan es cometer un crimen. Quitar al prójimo su sustento es igual que matarlo. El que quita al obrero su salario no difiere del que derrama su sangre. ¿Qué más quieren, hermanos? Está en la Biblia. Esa es la Biblia. Son las Sagradas Escrituras. Y podemos sacar en otros libros también pasajes, en el libro de Jeremías, en el libro de Daniel, en el libro de Isaías. Hay pasajes similares. En algún momento vamos a mencionarlos también. Pero, ¿por qué les hacía que escuchen esto? Porque esto es contundente. Porque hay mucha gente que cree que da, que porque va al templo y le da al pastor, y después es un explotador que maltrata a su gente, cree que el Padre está contento. El Creador no entra en medias tintas. Dice el Padre dice en la doctrina que las leyes espirituales no se transan, hermano, como las leyes del hombre que con dinero se tuerce las cosas. O sea,
las leyes divinas, las leyes eternas, las leyes universales, nadie las puede comprar ni torcer. Son eternas y son infinitamente justas. Así que la explotación está condenada, hermanos. Pero lamentablemente, hermanos, los religiosos leen lo que les conviene y lo que no les conviene no lo leen y no le hacen leer a nuestros hermanos. No voy a tener tiempo, lamentablemente, hermanos, para abrirles los teléfonos, pero espero motivarlos, por lo menos a que empiecen a leer. Oración por el pueblo oprimido. Levanta tu mano contra las naciones paganas para que vean tu poder. Así como a sus ojos te han mostrado santo, castigándonos, así también ante nosotros, muéstrate poderoso contra ellos. Porque el Señor es un juez que no toma en cuenta la condición de las personas, Él no se deja influenciar por la situación del que perjudica al pobre. Escucha más bien la oración del oprimido, no desoye la súplica del huérfano ni de la viuda cuando cuenta sus penurias. Está. Escucha más bien la oración del oprimido. ¿Y quiénes son los oprimidos? Si hay oprimidos es porque hay opresores, ¿no? En el libro mismo de Eclesiástico, en el capítulo 36, verso 8, dice que los opresores de tu pueblo vayan a la ruina y que tu fuego vengador devore a sus sobrevivientes. Quebranta la cabeza de los jefes enemigos que dicen no hay más que nosotros. Y así podemos encontrar, hermanos, muchas citas bíblicas donde de verdad se condena la explotación. Hay un pasaje, creo que es en el libro de Corintios, que dice que ningún explotador va a entrar al reino de Dios. Si usted lee el capítulo 5 del libro de Santiago, hermanos, ahí el Creador, ahí en el Evangelio, ahí se explica claramente, hermanos, la condena a los ricos. Escogió Dios a los pobres para hacerlos ricos en la fe y no a los ricos. ¿Por qué? Cristo dijo que era más fácil que pase por el ojo de una aguja un camello que un rico al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque por la ambición de los ricos, hermanos, este mundo se ha convertido en un infierno, ¿no? Para hacerse ricos, ellos impusieron por la fuerza leyes desiguales, las leyes del oro. Y a través de la fuerza, a través de siglos, han venido imponiendo este sistema. Y cuando se levantaban los hijos de Dios, los hijos del pueblo, las hijas del pueblo, que luchaban por justicia, por igualdad, ¿no? Los aplastaban con la fuerza, ¿no? Atentaban contra los profetas bíblicos y no bíblicos, torturaban, los asesinaban, los calumniaban, como hicieron con Cristo, ¿no? Con el más grande revolucionario que pasó por este mundo. Así que, hermanos, para los que no conocían, por lo menos ya conocen, está la Biblia, ¿no? El libro de los libros, que a veces la tenemos en la casa ahí arrinconada como con un amuleto, ¿no? El que no se quiere estudiar. Todos los sábados los hermanos están estudiando a las 6 de la tarde, a las 7 de la noche. Nosotros, hermanos, lamentablemente por diversos motivos de trabajo y también por no dejar el programa que de verdad se llega a mucha gente, gracias al Padre Eterno, gracias a esos hermanos y hermanas que nos siguen, que siguen el programa a nivel nacional, inclusive, ¿no?, internacional. Y de verdad, nos ayudarían mejor si ustedes se preparan y hacen también esta tarea, porque este es un deber de todos. La ciencia celeste, hermanos, es el conocimiento más grande que haya podido venir. Es lo que se anunció que tenía que venir, el Consolador, ¿no? Que vendría a rebatir las mentiras del mundo y introducir a la verdad total, que nos iba a hablar de justicia, que nos iba a hablar de lo que iba a venir. Eso es lo que hace la doctrina. Cuando ustedes la lean se van a dar cuenta, hermanos, que esto no es religión. Nosotros no somos ni pastores ni nada, somos solamente ayudantes de la misión de difundirla. Y como decía un hermano, ¿no?, que llamó por ahí, porque llamándonos la atención, qué bien que lo haya hecho, ¿no? ¿Por qué no trabajan juntos? Pregúntenle a los hermanos de por allá, porque por mi parte, como les decíamos, hermanos, hemos hecho muchas veces intentos de trabajar, pero la imperfección humana a veces, hermanos, el egoísmo humano, no hemos estado preparados, pues, hermanos, para recibir tremenda doctrina, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es luchar por la unidad, ¿no? Por la unidad, porque la doctrina, como dice la misma Escritura, viene a unificar al mundo, la fe en un solo Dios, una sola patria, una sola bandera, un solo ideal común como la moral. Bueno, hermanos, mañana los esperamos. La conferencia va a estar muy interesante sobre el tema de los platillos voladores.
Hay que ir rompiendo esas estructuras cuadriculadas que las religiones ¿no? Prohíben muchas veces a la gente investigar. Hermanos, si hay algo que enseñaron los grandes profetas, ¿no? Como Cristo, como Buda, como Mahoma, es a buscar, a investigar. Busquen la verdad, que la verdad os hará libres, ¿no? Entonces, hermanos, una cosa es ser buscador, estudioso, y otra cosa es ser religioso. O sea, hoy tenemos, y agradezcan al Padre que gracias al esfuerzo de muchos hermanos, hoy hay folletos, hay libros. Todavía no se han publicado los 4.000 rollos, pero se han publicado una buena cantidad de libros que nos da la comodidad de poder leerlos, anotarlos, ¿no? O sea, y a veces los tenemos ahí y no los estudiamos. Hermanos, no pierdan el tiempo, eso significa desprecio, soberbia intelectual. Creemos que ya no necesitamos conocimiento, que ya lo sabemos todo. Y en realidad no sabemos nada todavía, hermano. No sabemos ni quiénes somos, ni por qué estamos en este mundo, ni para qué, ni hacia dónde vamos. Creemos que nunca vamos a rendir cuenta de lo que hacemos. Y nos olvidamos que está anunciado no solamente, sino que es lo justo, que rindamos cuentas de lo que hacemos. Y que si hacemos bien, seamos premiados. Y si hacemos mal, seamos castigados, ¿no? Porque uno va a sembrar lo que cosecha. Bueno, queridos hermanos, las gracias infinitas al Creador, a ustedes, a Radio Cielo. Los invitamos pues para mañana a partir del mediodía, con los deliciosos almuerzos vegetarianos, menú vegetariano en Girón Callao 279 a 4:30 de la Plaza de Arma, ¿no? Y a las 3, conferencias de la ciencia celeste, Alfa y Omega. Que tengan muy buenas noches y Dios mediante será hasta una nueva oportunidad. Permiso. Riqueza